las castañas del fuego, pero bueno, ahí ya se está grabando, entonces pues vamos a iniciar. La Universidad Autónoma de Chihuahua se viste de gala para dar inicio al segundo día de trabajos del tercer coloquio de investigación, evento organizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Facultad de Ingeniería. Este evento es avalado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Dirección de Investigación y Posgrado de esta máxima casa de estudios y forma parte de la mejora continua de los posgrados a nivel nacional. Agradecemos a todas y a todos nuestros alumnos e invitados de lo largo y ancho de la República que han tenido a bien reunirse en este espacio. Cedo ahora la palabra al director de nuestra facultad, el maestro en ingeniería, González Cantú, para que dé inicio formal al evento. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a este tercer coloquio de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UACH, como bien lo mencionó el maestro, ¿verdad?, Miguel Ángel. Bueno, el día de ayer pues fueron los trabajos del área de hidrología. Hoy nos corresponde abordar los trabajos de la maestría en Ingeniería en Computación, por lo cual quiero agradecer a los distinguidos alumnos, profesores, investigadores, asistentes, que en estos trabajos que van a ser seguramente también, igual que ayer, exitosos y que obviamente nos enriquecen en el desarrollo de la excelencia en nuestro posgrado de aquí de la facultad. Quiero agradecer y sobre todo su apoyo a las hermanas universidades que hoy nos acompañan como evaluadores, como comité de pares académicos. Me voy a permitir dar las gracias y darle la bienvenida al doctor Juan Alberto Ramírez Quintana, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Doctor Juan Alberto, gracias por todo su apoyo y por su tiempo que hoy nos dedica. También igual al doctor Alberto Aguilar González, director de la División de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Doctor Alberto Aguilar, pues un placer también, igual que Juan Alberto, que nos acompañen y que nos puedan apoyar en este arduo labor académico, sobre todo en posgrado, en investigación, y sus comentarios serán de muy valiosos para nuestros estudiantes. Bienvenidos a los dos. Al contrario, gracias por la invitación. Ok, entonces, pues nada más resta, pues, cederle la palabra nuevamente al maestro Miguel Ángel para que proceda a dar inicios a este segundo día de este tercer coloquio de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UACH. A todos, realmente bienvenidos y mucho éxito en los trabajos. Gracias. Gracias, gracias maestro, gracias por esas palabras. Pues vamos a iniciar con la primera presentación de la tarde. El primer expositor es el alumno Isaac Ramírez. Por ahí lo vi, ya veo que tiene abierta su imagen. Te pido, Isaac, que por favor presentes compartas tu pantalla. A todos les pido que pongan su micrófono en silencio. Si hay por ahí alguien que tenga el micro abierto, le pido que por favor lo cierre. Y les recuerdo que esta sesión se está grabando para dejar evidencia ahí ante CONACYT. Entonces, te pido que por favor compartas tu pantalla, Isaac, y ya iniciamos. En cuanto la compartas, ahí esperamos un momentito. Ahí ya la estamos viendo. Ahí está ya se ve bien la primera diapositiva. Tienes 5 minutos, Isaac. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Me presento de nueva cuenta. Mi nombre es Joseph Isaac Ramírez Hernández. Soy estudiante de la maestría en Ingeniería en Computación y les voy a presentar mi trabajo del modelo computacional para identificación de individuos por voz independiente de texto. Está a cargo del director, del maestro, el doctor Alain Manso Martínez. Y bueno, pues empezamos con la presentación. Está dividida en estas partes. Es la introducción, la metodología que se siguió. Voy a explicar un poquito lo que son los MFCC, el MSE. Por último, platicaré un poquito de la aplicación de los algoritmos de aprendizaje máquina y terminaría con los resultados obtenidos. Entonces, como introducción, primero les voy a hablar de qué es el reconocimiento automático del hablante, por sus siglas en inglés, ASR. Y consiste en el proceso de identificar a un hablante de un grupo ya conocido de hablantes por las características que tienen su voz, una señal de voz pues del ser humano, ¿no? Entonces, esta identificación
la podemos hacer de dos formas distintas. La primera es dependiente de texto y la segunda es independiente de texto. La primera consiste en que mi modelo lo voy a entrenar y lo voy a probar utilizando el mismo texto o la misma frase. Por otro lado, la metodología de independiente de texto, yo utilizo palabras o textos distintos en la fase de entrenamiento y en la fase de prueba. En este caso, este proyecto es utilizando la segunda forma. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues tiene varias, ¿sí? Una de las más interesantes es, por ejemplo, utilizarlo como un dato biométrico para la seguridad de sistemas bancarios o sistemas informáticos. También podríamos utilizarlo para un control de un sistema autónomo, como lo son los automóviles. También para el control de tráfico aéreo. Se podría utilizar en la industria de telecomunicaciones y también como un asistente médico. Ahora, ¿en qué consiste? Bueno, una de las partes más importantes en estos modelos es que necesitamos encontrar una serie de patrones que nos permitan identificar a un hablante de un grupo de participantes que están bien definidos, ¿no? Se proponen dos metodologías. La primera es utilizando los Male Frequency Substrate Coefficients, que son los MFSC, o utilizar el Multiband Spectral Entropy, MSE, que es una metodología que se ha estudiado de varias formas, ¿no? Pero aquí utilizando la metodología que propone Camarena y otros autores, ¿no? Entonces, la metodología que se sigue es de cierta manera similar al principio. Yo lo que tengo es una señal de voz que después va a ser pasada por un filtro que se denomina preénfasis, es un filtro pasa altas. Después de eso se hace un proceso denominado framing. En este proceso de framing, prácticamente es partir la señal en varias señales más pequeñas. Después de eso se obtiene el sonido vocalizado. Hacemos pasar los frames o las pequeñas ventanas por un proceso de ventaneo, de windowing, para después hacer la transformada de Fourier. Vamos a ir rápidamente pasando por cada una de estas fases. La primera dijimos que es, bueno, tenemos una señal de voz. Esa señal de voz tiene una cierta amplitud que podemos graficar con respecto a la variable temporal. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver una señal de voz que obviamente tiene su variable temporal en el dominio y tenemos la amplitud de la señal. Después de eso, al aplicar el filtrado, como decíamos, en un filtrado de pasaltas, pues lo que hacemos es justamente quedarnos con una nueva señal que al filtrarla nos quedamos con la señal roja y la señal original pues sea la señal que está pintada en negro. Esto es visto desde la variable temporal. Ahora, si trabajamos en el espacio de la frecuencia, pues yo me voy a dar cuenta que el filtro de preénfasis básicamente lo que está haciendo es que las altas frecuencias las está aumentando, es decir, les está dando una altura mayor que las de frecuencias bajas. Aquí, por ejemplo, en el inciso A es la señal tal cual, la original, y la inciso B es la filtrada con el filtro preénfasis. Entonces podemos ver que las señales de altas frecuencias pues son como que un aumento aquí en la amplitud. Después de eso, comentábamos que sigue el proceso de framing, que consiste en tomar una señal y partirla en pequeñas ventanas cada vez más, más pequeñas que la original. Ahora, por ejemplo, esta señal tiene una duración de 1 segundo y hacemos la partición en pequeñas ventanas de 25.25 segundos. Estas ventanas suelen estar sobrepuestas una sobre la otra. Entonces aquí, por ejemplo, de esta señal original tenemos estas 7 frames generadas. Una vez que tenemos esos frames, esas pequeñas ventanas, obtenemos el sonido vocalizado. El sonido vocalizado lo vamos a obtener utilizando la función de autocorrelación. La función de autocorrelación se define de la siguiente manera. Es una forma discreta, ¿sí? La forma discreta me dice que tengo que realizar una suma desde m igual a 0 hasta n menos 1 y tengo que multiplicar x de n más m por x de n más m más k, y n mayúscula pues es la longitud que tengo del frame, que es un dato fijo que yo tengo. Existen otras formas de obtener sonido vocalizado, como energía, ¿sí? Etcétera. Te queda un minuto, Isaac. Sonido vocalizado. Perdón por interrumpirte, te queda un minuto. Sí, está bien. El sonido vocalizado, vamos a pasar al proceso de windowing. En el windowing, pues básicamente normalizo la entrada y el principio y el final de la señal, cada uno de los frames, utilizando una ventana de Hanning. Después de esto, aplico la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una transformación lineal, una transformación integral, que prácticamente me convierte una función dependiente del tiempo a una función dependiente de la frecuencia. Obtengo el espectrograma, y una vez que obtengo el espectrograma,
genero subbandas de frecuencia. Para generar esas subbandas voy a utilizar un banco de filtros de Mel, que son estos filtros triangulares que me permite irme fijando en pequeños espacios de frecuencia. Entonces, yo tengo un frame de la transformada de Fourier, multiplico por este pequeño triángulo y obtengo una subbanda. Y después de eso, para calcular el coeficiente de Mel, lo que hago es hacer un producto interno entre X por X tilde, que son el frame consigo mismo, prácticamente. Entonces, después de eso ya obtengo cada uno de los coeficientes por cada una de las subbandas. Y obtengo este gráfico como el siguiente. Y si lo grafico como un gráfico de superficie, pues obtengo este gráfico. Muy bien, después de la entropía se calcula como viene aquí en la imagen, n medios por logaritmo natural de 2pi, más un medio del logaritmo natural de lambda, y lambda es una matriz de covarianza que utiliza la parte real e imaginaria de la transformada de Fourier. Y obtenemos este gráfico de los coeficientes de entropía y un gráfico de superficie. Muy bien, rápidamente, antes para brincarme directamente a los resultados, utilizamos 4 algoritmos principalmente, una red neuronal artificial, el algoritmo de K vecinos cercanos, utilizamos un árbol de decisión y utilizamos el bosque aleatorio. Utilizamos 2 bases de datos y utilizamos 4 diferentes experimentos, identificando a todos los hablantes, identificando solamente entre hombres, identificando entre mujeres y la identificación de género. Vamos a los resultados muy rápidamente. En el experimento 1 obtenemos con la entropía espectral multibanda 78.92% con el bosque aleatorio, 74.73% con la segunda base de datos, utilizando también el bosque aleatorio con la entropía espectral multibanda. En el experimento 2, el mejor resultado fue con la entropía espectral 70.6% y con la segunda base de datos 82.15%. También bosque aleatorio y entropía espectral. En el tercer experimento, que son solamente entre mujeres, 79.03, utilizando bosque aleatorio y entropía espectral. Y en la otra base de datos, 75.61. Y por último, en la identificación de género, ¿sí? Obtenemos 93.99% para una red neuronal y 90.79% para la otra base de datos, utilizando también la entropía espectral multibanda. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas Gracias, Isaac. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Doctor Ramírez, ¿gusta iniciar? Tiene el micro cerrado, doctor. Una disculpa, es que no me dejaba aquí el aparatito que tengo. Sí, claro. Bueno, primero, quisiera saber, bueno, la metodología que estás proponiendo, yo ya la he visto en la literatura. Es muy típico el uso del MSE y de los filtros de frecuencias MEL para hacer características. Es muy típico el procesamiento de preénfasis y el uso de herramientas de Machine Learning para lo que es identificación de voz. Entonces, me gustaría que me dijeras así rápidamente cuál es la contribución de tu trabajo respecto a otros que existen en la literatura, porque te digo, todo lo que comentaste, pues ya ha sido muy explorado. Sí, bueno, los coeficientes de Mel sí es una metodología bastante utilizada. De hecho, yo creo que me atrevo a decir el más utilizado. La entropía espectral multibanda hay distintas formas de definirlo. Está la entropía, por ejemplo, definida por Hermansky, que utiliza la entropía de Shannon para definir esos coeficientes de entropía. Que esa entropía de Shannon, ojo que es distinta porque sí mide de forma distinta la distribución de entropía, a diferencia de esta propuesta por Camarena, donde se utiliza pues la probabilidad, una distribución de probabilidad. Sí, yo creo que la mayor contribución es, bueno, probar un modelo que sea general en una base de datos. Obviamente que esto nos permita establecer ciertos parámetros que sean pues, lo más generales posibles, que nos permita llevar estos parámetros a muchas bases de datos y que esto pues dé como resultado un modelo más generalizado, ¿no? Sabemos que matemáticamente hablando es complicado establecer una generalidad
en cuanto a las poblaciones, pero pues lo que busca, ¿no? Encontrar parámetros generales que permitan mejorar este modelo y llevarlo a una aplicación, ¿no? Al final del día es lo que se busca. Ok. Encontrar los mejores parámetros. Ok, ya para no consumir tanto tiempo, ¿de cuántos interlocutores estamos hablando en la base de datos? ¿Cuántas personas reconoce tu algoritmo? Bueno, aquí tenemos 2 bases de datos. La primera es esta que se llama English Language Speech Database for Speaker Recognition. Esta base de datos son 22 personas. Son 12 hombres y 10 mujeres. Y la segunda hay distintas, esta base de datos es bien grande, son como 80 gigabytes de pura información, pero hay una versión que es como de desarrollo, que es la que yo utilicé, que es un poco más pequeña. Toma 20 hombres y 20 mujeres. Entonces, por ejemplo, para el primer experimento, pues identifica 22 personas distintas en la primera base de datos y en la segunda base de datos identifica 40. Ok, muy bien, gracias. Serían todas mis preguntas. Si gusta, doctor Alberto Aguilar, continuar con las preguntas. Oye, Gracias. pues mira, muchas gracias. Oye, Isaac, yo me preguntaba también en relación muy similar a lo que preguntaba Juan Alberto. Yo creo que sí deberías establecer así bien puntualmente la contribución, porque si no se va a prestar a que parezca un survey de métodos de reconocimiento y no una aportación per se. Entonces, nomás que sí lo tengas bien claro, y por ejemplo, a lo mejor yo hubiera esperado una slide que dijera, esta es específicamente la contribución, o a lo mejor sí la traes y no la vimos, ¿verdad? Pero eso sería mi comentario, ¿no? Para que no fuera de nuevo a prestarse a que fuera solamente un survey que tenemos que comparar contra algo, o sea, definitivamente contra algo existente, ¿no? Pero tiene que haber ahí de por medio una aportación relevante. ¿Sale? Sí, claro. Sí, yo creo que la mayor limitante ahí fue el tiempo. Ahí sí está bien definida la razón de ser, ¿no? Yo creo que también es importante mencionar que pues no hay una comparación directa entre las dos extracciones. O sea, sí hay trabajo de ambas por separado, pero no hay una que nos permita compararlas a las dos al mismo tiempo, y además que con base en las dos al mismo tiempo podamos probarlas en varias bases de datos y que podamos encontrar estos parámetros generales. Oye, ¿no podría una solución, una solución comercial que exista y contra la que puedas comparar? No hemos encontrado todavía software que sea comercial, que ya haga o sea, que sea comercial, que pueda comprarlo y que me pueda identificar a un hablante. O sea, existen otros... No, por comercial me refiero a que a lo mejor hasta es open source, ¿verdad? O algo similar. Sí, o sea, de hecho, sí, o sea, no sea, bueno, por lo menos nosotros no hemos encontrado justamente uno que sea comercial, que esté libre, ¿no? Para descargarse o incluso para comprarse, donde ya se establezca o ya se haga algo como esto. Sí existen otros, pero pues son basados en lenguaje natural o otras metodologías. Ya está. Gracias. Bueno, pues agradecemos al alumno Isaac Ramírez por su brillante presentación. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente presentación es de la alumna Katia Rascón. No sé si estás por ahí, sí, Katia. Aquí estoy. Ah, ok. Bueno, ya vi que tienes ahí abierta tu cámara. Te pido que por favor compartas tu pantalla. Y bueno, pues ahí ya se ve la presentación. Entonces, tienes 5 minutos. Adelante, por favor. Ok, mi nombre es Katia Rascón, soy estudiante de cuarto semestre de la maestría en Ingeniería en Computación. El título de mi presentación es Modelo de Detección Universal de Lesiones en Imágenes Médicas, utilizando un enfoque de aprendizaje profundo con atención y aumento de datos cut and paste. Todavía estoy viendo la pantalla a este otro chico, Isaac. Yo sí veo la de Katia.
Ahí veo una diapositiva que dice problemática Sí. de la Organización Mundial de la Salud. Sí, Yo no sé por qué todavía veo Isaac. pues a lo mejor ahí es A ver. cuestión del internet. Aquí ¿no? ya lo resolví. Ok, continúo. Para la problemática voy a partir de algunas estadísticas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las lesiones constituyen una amenaza para la salud mundial, ya que representan un 9% de la mortalidad, lo que equivale a más de 5 millones de muertes cada año. Además, por cada persona que muera a causa de una lesión, en promedio, 30 más son hospitalizadas y 300 son atendidas en servicios de urgencias. Y respecto a la región de las Américas, aproximadamente 300.000 personas mueren a causa de lesiones, lo que la convierte en la cuarta causa de muerte. Entonces, pasándonos a los objetivos, queremos obtener resultados competitivos en la detección de lesiones de la base de datos DeepLesion empleando EfficientDet. DeepLesion es la base de datos más grande de tomografías reportadas hasta la fecha y EfficientDet es el detector de objetos del estado del arte publicado a mediados del año pasado. Otro punto es mejorar dichos resultados, incluyendo estratégicamente módulos de atención de canales espaciales y empleando la estrategia de aumento de datos Cut and Paste. Entonces, a grandes rasgos, lo que se busca es encontrar estos bounding box o estos recuadros que digan dónde está la lesión en las tomografías. En este diagrama podemos ver las etapas que se siguieron para la metodología. La primera, pues, es la adquisición de la base de datos, que es pública desde el 2017. La limpieza de datos, aquí se eliminaron 44 estudios. Enseguida se hizo un aumento de contraste, ya que las imágenes originales de la base de datos se ven como esta de aquí, pues con muy poco contraste, entonces no se distingue muy bien entre una cosa y otra. Se llegó a esto de aquí, donde ya se distinguen órganos, huesos, etc. Enseguida, bueno, aquí están unos ejemplos de cómo cambió de las originales a estas imágenes mejoradas. Enseguida se convirtieron las anotaciones, se tenía un archivo Excel y se transformaron al tipo de formato requerido para emplear EfficientDet. El aumento de datos que se creó, pues se tenía que hacer tanto en las imágenes como en las anotaciones, en los Johnsons. Para esto se implementaron dos tipos de aumento de datos. El flip horizontal, que es uno de los métodos de aumento de datos más empleado al trabajar con imágenes médicas, y el cut and paste, que es un método que se ha empleado con éxito en tareas de clasificación y segmentación, pero que no se ha encontrado literatura sobre su uso en imágenes médicas. Enseguida tenemos la adaptación de EfficientDet al problema y la selección de parámetros. Para esto último se utiliza un random search. Y a muy grandes rasgos, EfficientDet está compuesto por estos tres elementos. Un backbone, que es un modelo preentrenado con ImageNet, diseñado para clasificación. En este caso es EfficientNet. Tenemos una red de características, BFPN, y tenemos aquí una red de clasificación y una red de predicción de bounding box. También se aplicó fusión de contexto 3D, que puede ser visto también como un proceso de atención. Para esto, por cada imagen que contiene una lesión, se consideraron también las imágenes vecinas, es decir, los cortes vecinos, y se concatenaron para obtener una nueva imagen. Aquí tenemos unos ejemplos de las imágenes con un solo corte, y aquí los resultados al emplear esa concatenación de los cortes consecutivos. Por último, tenemos la integración de módulos de atención. Se usaron dos tipos de módulos de atención. Aquí, después del backbone, se aplicaron módulos de atención espacial y de canal para capturar características de las posibles lesiones desde la perspectiva de múltiples niveles. Y aquí en la red de clasificación se tienen bloques de convolución. Este bloque se repite 3 veces, que sería esto de aquí. Aquí se colocaron módulos de atención espacial previos a cada bloque de convolución, y esto para filtrar información irrelevante y que la red pudiera centrar su atención
en las regiones con lesiones. Y finalmente aquí tengo una tablita de las métricas obtenidas al implementar distintos modelos, el Efficient solo y luego con los distintos aumentos de datos y aumento de datos y el módulo. Entonces aquí los resultados nos muestran que al añadir estos elementos del módulo de atención y aumento de datos, pues sí se mejoran las métricas, el accuracy y la sensitividad. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Katia. Maestros, ¿tienen alguna pregunta? Doctor Aguilar, ¿gusta comenzar usted? Sí, gracias. Oye, yo creo que es la misma pregunta para Isaac. Nomás para ver si entendí, ¿cuál sería ahí la aportación? Ok. El aumentar eso, el Efficient Net o... Ok, bueno, lo primero sería el Efficient Debt, que pues, no ha sido muy empleado en general y pues menos en temas médicos. Y bueno, supongo que es porque es muy reciente y pues también es algo complejo. Y o sea, aparte, Efficient Net no lo han estado utilizando en Efficient Debt, el detector. No lo han estado utilizando en este contexto. No, pero yo pienso que es porque se publicó apenas a mediados del año pasado. Okay. Y pues otra parte sería el aumento de datos, que se propone de cortar y pegar, que tampoco encontramos información de que haya sido utilizado en imágenes médicas. O sea, y tu hipótesis era que si le ponías estos dos adiciones iba a ser mejor que solo. Esa era tu hipótesis. Sí. Ya. Y resultó cierta no en todos los casos, según vi. A ver, ¿puedes regresarle? Ok. Aquí estos primeros dos renglones son pérdidas, es de la parte de entrenamiento. Y esta parte de aquí, eso sí es de prueba. Ya. Ok. Sería todo. Gracias, Katia. Okay. Gracias. Maestro Ramírez, doctor Ramírez. Sí, muy bien. Ok, Katia, comentas que pues Efficient Debt no se haya utilizado antes. Entonces, quisiera saber, porque me surgieron muchas preguntas al ver la arquitectura del modelo, pero para poderla resumir, ¿cuáles son las propiedades o características de la arquitectura que te llevaban a seleccionar Efficient Debt para realizarla o aplicarla en esta problemática que tú planteas? Ok, lo que se había estado usando son modelos basados en Faster RSN y pues es un detector de tipo two-stage. Y Efficient Debt pues es one stage, entonces puede ser pues, optimizado end-to-end. Aquí la parte del backbone Efficient también pues se ha demostrado que es el estado del arte en clasificación, y esta parte de la red de características, el BFPN, también pues se ha mostrado que es mejor que pues, la versión anterior, que era FPN, que también es una que han estado empleando en trabajos relacionados. Entonces, pues son como que cualidades que pues que lo hacen mejor que el que se ha estado usando. Ok, muy bien. Bueno, dos preguntas así rápidas, si me las puedes contestar rápido. Lo primero, con respecto a la literatura en general, ya no respecto a los experimentos que hiciste, ¿cómo quedan tus experimentos? O sea, ¿cómo queda todos estos experimentos que hiciste? Y la segunda, ¿cómo compruebas que realmente tu modelo está generalizando? Por aquí en el resumen ya pusiste algo, pero no sé si me pudieras platicar rápidamente ambas cosas. Ok, los resultados ahorita no
no son tan buenos como esperábamos. Contra la métrica ahorita que me estoy comparando, mi resultado más alto, bueno, su sensitividad es de 0.47. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla, la sensitividad son pues, estos últimos 4 renglones que pues quedan un poco abajo. Entonces no lo alcanzamos aún. Pues planeamos todavía seguir experimentando en los próximos 2 meses. Okay. La otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. ¿Cómo compruebas la generalización de tu método? O sea, que tu método sí está, que tu red sí está aprendiendo, que todos tus experimentos demuestran, todos tus modelos están aprendiendo y no están memorizando. Okay. Bueno, algo que se está empleando para darle mayor validez es una validación cruzada, pero bueno, tendré que checar eso. Ok, bueno, ahí en el resumen tienes una validación cruzada te das 3 key fold. ¿Por qué 3 folders? ¿Por qué 3? Bueno, eso no fue tanto basado en literatura, sí, más bien por cuestión del tiempo que tarda en estarse entrenando y todo el proceso, pues se eligió uno pequeño. Ok, muy bien. Ok, muchas gracias. Son todas mis preguntas. Gracias. Gracias. Agradecemos a Katia por su presentación. Te pido que por favor dejes de compartirnos tu pantalla. Vamos a pasar con el siguiente expositor, que es el alumno Alberto Valdés. Alberto, por ahí ahorita vi que ahí ya tiene abierta su cámara. Te pido que por favor nos compartas tu pantalla, Alberto. Y pues vas a tener 5 minutos para presentar. En dado caso de que te pases, pues ahí me disculparás, pero te interrumpo. Entonces, si gustas compartir pantalla, por favor. Ahí veo que ya la compartiste. Sí, se ve completa. Si gustas iniciar, tienes 5 minutos. Adelante, por favor. Gracias. Pues para empezar les voy a platicar un poquito de mi proyecto. Como me presentó el maestro, soy Alberto Valdés Chávez, aquí alumno de tercer semestre de la maestría en computación. Y mi proyecto está titulado Clasificación de publicaciones de redes sociales relacionadas con el COVID-19, donde tengo como director al doctor Jesús Roberto López y como codirector al doctor Manuel Montesí Gómez del INAOE. Un poquito de resumen de mi proyecto, pues mi proyecto está enfocado en las redes sociales, entonces el análisis de tweets sobre coronavirus, dado pues la pandemia del coronavirus, en donde a partir de este texto pues se puede hacer un tipo de data mining para obtener información relevante. Pero para eso el primer paso sería reconocer cuáles tweets son los interesantes, cuáles son los relevantes. Por eso mi proyecto está enfocado en la identificación automática de los tweets por medio de algoritmos de aprendizaje profundo. Como introducción, pues tengo un poquito de contexto acerca del coronavirus, donde pues ya se conoce su origen, ya se conoce la fecha en la que empezó, a finales del 2019, durante todo el año pasado también estuvo, y sigue. Entonces, pues mi inspiración viene considerando que se producen más de 500 millones de tweets al día, ¿cómo se podrían utilizar estas publicaciones para extraer la información de interés sobre la pandemia? Pues como les decía, el primer paso es encontrar aquellas publicaciones que contengan la información relevante o la información útil. Entonces aquí tengo algunos ejemplos de cuáles serían relevantes o cuáles serían útiles. Por ejemplo, se podría hacer un pipeline o una línea que me reconociera los tweets en base a palabras clave, digamos de un diccionario, pero estas palabras clave no son suficientes como para decir este tweet es útil, este no. Entonces aquí tengo dos ejemplos de unas tareas que ya hice experimentos, donde la primera son textos que tengo en dos clasificaciones. Con la etiqueta 1 está un caso probable de coronavirus o de riesgo de contagio.
Por ejemplo, aquí tengo uno que dice, creo que tengo el coronavirus. He estado tosiendo sin parar todo el día y tengo temperatura. El segundo, que es la etiqueta 0, dice, con el coronavirus ciertamente necesitamos más médicos y cirujanos, enfermeras, ultrasonidos y radiólogos, que entren rápido. Entonces, pues yo podría decir así como a simple vista, este de 0 pues en realidad no me interesa porque no contiene mucha información. Sin embargo, la primera, pues sí me está diciendo que el autor de este tweet sí está sufriendo de la enfermedad o al menos tiene síntomas. El segundo ejemplo que tengo aquí son los textos de abajo, en donde tengo 3 etiquetas. El primero es de noticias, donde el ejemplo es 4 de 5 pacientes de COVID tuvieron síntomas neurológicos. La segunda etiqueta es reportes de terceros, en donde el autor dice que alguien de su casa, familia o amigos tiene ciertos síntomas. Por ejemplo, aquí, mi hija tiene fiebre o tuvo fiebre baja hasta ayer, ¿qué podemos hacer? Y por último tenemos el reporte propio, donde ya el autor del tweet es el que está sufriendo esos síntomas, donde dice, me duele el cuerpo, tengo la garganta seca, me duele la cabeza, espero que sean mis alergias y no COVID-19. Entonces yo tengo 2 datasets que están etiquetados de esta forma. El primero está etiquetado como caso probable o como no, 1 o 0. Y el segundo, tengo la etiqueta de noticia, reporte de tercero o reporte propio. Entonces mi tarea se encuentra, o mi propósito, mi justificación es clasificar o identificar estos tweets para después poder tener o hacer el primer paso de una herramienta de extracción de información. Y esto pues podría ayudar a la vigilancia epidemiológica. Como marco teórico, o como los temas por el cual lo estoy abordando, es a través del procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo. En donde el procesamiento del lenguaje natural pues son los algoritmos que están centrados en el reconocimiento de texto de las computadoras para poder hacer predicciones sobre ellas. Entonces, los algoritmos que estoy utilizando pues están basados en aprendizaje profundo, que a su vez están basados en algoritmos de redes neuronales. En mi caso, pues yo utilizo transformadores y pues son mecanismos o modelos basados en atención que utilizan redes neuronales también. Aquí no los coloqué porque son un poco complejos y por falta de tiempo decidí omitirlos, pero digamos que mis modelos o los que yo me estoy enfocando en utilizar son los transformadores, que actualmente son el estado del arte en reconocimiento de texto. Como objetivo de mi presentación, de mi proyecto, es diseñar un método novedoso basado en técnicas de aprendizaje profundo para la identificación de tweets sobre COVID-19 y su categorización en distintos grupos. Donde la metodología que sigo es primero la recopilación de los datos, la cual ya está hecha con los 2 datasets que les acabo de describir. Después sigue el preprocesamiento de estos datos, el estudio de los modelos del estado del arte, que pues en este caso son los transformadores. Después, digamos, la importancia de este proyecto, mi aportación, está en implementar una arquitectura wide and deep, donde la arquitectura wide and deep, digamos que son 2 modelos en sí, unidos y entrenados en conjunto. El modelo wide me puede servir para utilizar ciertas características del texto de forma, digamos, categórica, puede ser una bolsa de palabras, donde este modelo me está aprendiendo a memorizar ciertos patrones del texto. Mientras que el modelo deep, que en este caso podrían ser los transformadores, ese me está ayudando a generalizar el texto a través de otro tipo de características, en este caso de word embeddings. Entonces, en conjunto, mi hipótesis es de que este modelo con arquitectura wide and deep supera pues a los modelos únicamente profundos o únicamente deep. Entonces, el siguiente es la comparación. Yo voy ahorita en este paso del experimento, apenas lo estoy desarrollando, entonces aún no tengo resultados sobre eso. Lo que sí es que ya tengo modelos profundos, deep, para después de eso tomarlo como mi objetivo a comparar. Te queda menos de 1 minuto, Alberto, si gustas ir cerrando, por favor. Sí, gracias. Y por último es el análisis de los tweets ya clasificados para ver qué información puedo obtener. Y como resultado preliminar es de que participé en la competencia Social Media Mining for Health, en donde pues obtuvimos el primer lugar en mi equipo con mis directores sobre la tarea número 6, en donde esta tarea número 6 pues era enfocada a los datasets que ya les mostré, donde pues aquí obtuvimos el primer lugar con el modelo profundo de entre 20 participantes
Y gracias a eso, pues ahorita tenemos un artículo que será publicado en junio de este año. Y eso es toda mi presentación. Gracias. Gracias, Alberto. Doctor Ramírez, ¿gusta iniciar, por favor? Por supuesto. Bien, gracias por la presentación. Al ver la metodología, igual, o sea, veo una metodología típica en lo que es reconocimiento natural del lenguaje. Entonces, aunque yo sé que no tienes mucho tiempo para poder expresar todo tu trabajo, quisiera que me hablas un poquito más de tu contribución de lo que es Wide and Deep. ¿Qué métodos o qué modelos estás utilizando para lo que es Deep Learning y para la parte de lo que es el análisis Wide? En este caso, como la parte profunda, me estoy enfocando en utilizar transformadores, que pues ellos son capaces de hacer los embeddings de las palabras a partir del texto mismo. Entonces ellos solitos codifican pues, sus características. Ahora, como parte wide o ancha, lo que estoy haciendo, o lo que planeo hacer más bien, porque todavía no empiezo, es utilizar características del tipo bolsa de palabras o tipo categóricas, como por ejemplo obtener información estadística, por ejemplo TF y DF, acerca de las palabras para alimentarse a mi modelo y después que ya se junten para hacer el entrenamiento. Ah, ok, entonces, pues no son más, son transformadores y, ok, muy bien. Y una red neuronal, sí. Sí. Dices que obtuviste el primer lugar en la tarea 6, pero como lo explicaste un poquito rápido, no me quedó así muy claro cuál sería esa tarea. Esto para poderme figurar la contribución, porque bueno, o sea, ya vi más o menos la estructura de tu modelo y pues lo estás tratando de aplicar a Twitter COVID-19, pero ¿cuál es específicamente la tarea 6? ¿Te refieres a que la competición tenía varias competiciones o varias categorías y te quedas en primer lugar en la categoría 6? ¿O a qué te refieres con tarea 6? Ajá, sí, exactamente. En la tarea 6, digamos, corresponde a las etiquetas que fue esta, el de noticias, reporte terceros y reporte propio. Entonces, en la competencia, pues ya había varias tareas y yo en este caso solamente participé en las 5 y las 6. Y pues en las 6 fue donde obtuve el premio, el lugar. ¿Y a qué le atribuyes? ¿A tu arquitectura o a qué le atribuyes eso? Pues eso, yo creo al modelo que elegí que estaba preentrenado justamente en tweets sobre coronavirus. Entonces, digamos que tenía un enfoque muy especializado que, pues para mí eso fue por lo cual tuvieron buenos resultados. Ok, muchas gracias. Serán todas mis preguntas. Gracias. Doctor Aguilar. Gracias. No, tocayo, todo muy claro. Todo muy claro. Gracias. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, pues agradecemos al alumno Alberto, Alberto Valdés, que presentó ahí su trabajo. Ahora la siguiente exposición es del alumno Aaron Leonardo Velázquez. ¿Sí estás por ahí, Aaron? Ya veo que ya estás presentando tu pantalla. Entonces, tienes 5 minutos. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues me presento. Mi nombre es Leonardo Velázquez. Soy estudiante de la maestría en Ingeniería en Computación. Nuestra investigación se llama Enfoque de Aprendizaje Automático para la Mecánica Cuántica y es una investigación dirigida por la doctora Graciela Ramírez. Una pequeña introducción podría ser el platicar que dentro de la última década, o hacer hincapié que dentro de la última década, el aprendizaje profundo se consolidó como una de las disciplinas más estudiadas. La combinación de muy buenos resultados, junto con la capacidad de cómputo que se ha alcanzado en los últimos años, han encontrado en una disyuntiva capacidad de cómputo y resultados, pues redituable para muchas disciplinas dentro del cómputo científico. Dentro de las áreas de las ciencias físicas, se han encontrado aliados en el cómputo, en el aprendizaje profundo, y podríamos poner ejemplo de esto como la física de altas energías o física de partículas, física del estado sólido, incluso en la mecánica de fluidos. Si bien aquí yo estoy mencionando tres referencias, pues lo he hecho simplemente por tiempo. Sin embargo, podemos encontrar ciertos artículos donde se utiliza o se
ha utilizado esta mancuerna de física junto con el aprendizaje profundo o en general con el aprendizaje máquina. Los investigadores de la física de estado sólido desde hace algunos años empezaron a realizarse la siguiente pregunta. ¿Es posible modelar las interacciones de sistemas cuánticos de varios cuerpos utilizando una arquitectura de aprendizaje máquina? Visto desde otro ángulo, esta pregunta se puede reformular de la siguiente manera. ¿Es posible encontrar un mapeo entre la geometría de las moléculas y sus propiedades? Entonces, varios artículos, varios investigadores en los últimos años han tratado de contestar esta pregunta con resultados prometedores. Dentro del estado del arte nos encontramos con artículos del 2019, colaboraciones de investigadores norteamericanos publican la AIMNet. Este modelo basado en el aprendizaje profundo utiliza tanto la geometría de las moléculas como su carga protónica para encontrar propiedades de dichas moléculas. Un artículo un poco más reciente se publicó el año pasado por el Departamento de Química Aplicada de la Universidad de Zúrich, donde proponen una red basada en capas recurrentes para predecir propiedades moleculares. Ya dentro de nuestra investigación, bueno, es importante mencionar que la base de datos con la que nosotros estamos trabajando se le conoce como QM9 Dataset. Este dataset está compuesto por más de 130,000 moléculas orgánicas estables. Estas 130,000 moléculas, bueno, para cada una de estas 130,000 moléculas encontramos que se tiene la geometría, a su vez se tiene 14 propiedades de esas moléculas. Dentro de esas propiedades podemos encontrar como la energía del estado basal o potenciales termodinámicos. Es importante mencionar que si bien tenemos 14 propiedades, pues nosotros no tenemos planeado o no se ha planeado trabajar con todos ellos. Tal vez trabajemos con 3 o 4 que no sean de utilidad. Te queda un minuto, Leonardo, si gustas ir cerrando, por favor. Sí, dentro de las herramientas más importantes que hemos encontrado en la literatura es el embedding que se necesita hacer para modelar los procesos mecánico-cuánticos dentro de una red neuronal. Entonces, uno de los dos que tenemos seguro que vamos a utilizar es el embedding basado en un chemical environment. Este chemical environment aprovecha que nosotros tenemos en nuestra base de datos la geometría de nuestras moléculas. Al tener la geometría de nuestras moléculas, nosotros podemos caracterizar en un vector cada uno de los átomos, o podemos, mejor dicho, dentro de un vector podemos caracterizar la carga protónica de cada uno de nuestros átomos en un estado basal. A su vez, ese arreglo que nosotros tenemos podemos procesarlo utilizando modelos que utilizan la teoría funcional de la densidad. Estos modelos son aproximaciones a la mecánica cuántica muy utilizados cuando se tienen sistemas de varios cuerpos. Entonces, hasta aquí vamos a recapitular. Tenemos un dataset con n número de moléculas. Esas moléculas vamos a hacer se va a encontrar la capacidad de carga que tiene cada uno de los átomos dentro de esas moléculas, y a su vez vamos a utilizar un proceso para todas esas moléculas basado en un chemical environment que a su vez se basa en la teoría funcional de densidad. Bueno, otra herramienta que tenemos muy seguros que vamos a utilizar o que se está investigando son los filtros de convolución continua. Esos filtros de convolución continua los vamos a poner un n número de veces dentro de la red que nosotros vamos a entregar o que nosotros estamos investigando. Esta red de convolución continua, este filtro de convolución continua
se propone en la investigación Deep Learning Architecture for Molecular and Materials. Si bien puede sonar un poco rimbombante en la convolución continua, no estamos hablando que de las mismas propiedades matemáticas o las mismas operaciones matemáticas que conocemos en una convolución discreta, a lo mejor que está muy bien estudiada dentro del procesamiento de imágenes. Sin embargo, se le llama continuo porque para cada una de las instancias o para cada una de las moléculas se tiene que amoldar este filtro de convolución. Entonces vamos a utilizar la geometría de las moléculas para moldarle filtros de convolución a cada una de nuestras moléculas. Bueno, nuestra investigación está basada en las herramientas recién descritas. Lo que nosotros proponemos entregar es una red neuronal o una arquitectura basada en las redes neuronales que a su vez compita con los resultados entregados con las redes del estado del arte. Y por lo pronto eso es todo para mi presentación. Si hay alguna pregunta. Gracias, Leonardo, por tu presentación. Doctor Aguilar, ¿gusta iniciar, por favor? Sí, gracias. Oye, Aaron, perdón, pero no entendí qué quieres medir, etiquetar o clasificar. Muy bien, déjeme regresar. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un dataset que tiene 130,000 moléculas. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, y están etiquetadas. Esas moléculas están etiquetadas exactamente y tenemos propiedades de esas moléculas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es agarrar una parte de esas moléculas, crear todo un proceso con la red neuronal que nos esté modelando lo que se podría ver como un proceso mecánico cuántico, que a su vez nos entregue propiedades de moléculas que nosotros no le estemos dando a entrenar. Llámese esta energía basal o momentos dipolares de esas moléculas, energía libre de Gibbs a una presión y temperatura dada, y entre otras propiedades. No sé si queda un poco más claro ahí. Pero, o sea, ¿vas a construir tú la red o ya existe? Existen ya modelos de redes neuronales que hacen esto. Que hacen esto exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo o lo que proponemos es agarrar herramientas de algunas de estas redes y crear una nueva red. Y crear una nueva red. O sea, el problema ya está siendo abordado por otros autores. Así es. ¿Tú quieres hacer algo mejor que ellos? Pues si no mejor, llegar a competir contra ellos. Llegar a competir, pero ¿cómo medirías esto? Porque ellos ya tienen sus resultados, ya los tienen documentados. Entonces nosotros con nuestra nueva red tenemos que competir contra esos resultados, con las moléculas que ellos estén trabajando. Oye, ¿no está muy ambicioso? Al principio parecía que no, pero tal vez es un proyecto un poco ambicioso. Igual esperamos poder cumplirlo en tiempo y forma. Bueno, gracias, mi estimado. Doctor Ramírez. Sí, gracias. Sí, al igual que el doctor Aguilera, pues sí me quedan ahí dudas respecto a tu metodología de trabajo. ¿A qué te refieres con que van a combinar modelos de propiedades de otras redes para proponer la tuya? ¿Te refieres a que vas a hacer pruebas con cada modelo? ¿Vas a revolver capas? ¿Cuál va a ser tu metodología para hacer esta propuesta? Bueno, en los trabajos que nosotros nos estamos basando, hay dos cosas que no podemos mover. ¿Por qué? Porque es lo que ellos dicen que es lo que arroja los buenos resultados. En una es el tipo de embeddings. ¿Por qué? Porque se está basando en la teoría de densidad de
teoría de funcional de densidad. Entonces ahí hay física. La otra parte es lo que ellos le llaman el filtro de convolución continua, que es amoldar un filtro para cada una de las moléculas, dependiendo de su geometría. Entonces ahí nosotros no podríamos hacer muchas modificaciones. Sin embargo, lo que se entrega al final, o lo que al fin arroja los resultados, es toda una red profunda, no simplemente estas capas. A lo mejor decimos, bueno, también se ha utilizado redes que se basan en modelos recurrentes. ¿Qué tal si nosotros, en vez de poner, porque bueno, aquí no presento ninguna red completa, ¿no? Sin embargo, si se están utilizando últimamente las redes recurrentes, ¿por qué no, en vez de tener, además de las convolucionales y las capas densas que tenemos, pues agregarle ahí unas redes recurrentes? Entonces tu propuesta es hacer una red recurrente. No necesariamente, le digo, eso podría ser una de los problemas a atacar, o bueno, de las soluciones que podemos encontrar. ¿Por qué? Porque últimamente, o bueno, en el estado del arte se ve que se están utilizando las redes recurrentes para este tipo de problemas. Entonces combinar pues lo que tenemos, que ya sabemos que funciona, y lo que se está utilizando en el estado del arte, a ver si encontramos algo bueno ahí. Sabemos que va a funcionar. Lo que queremos es saber si podemos, pues, llegar a resultados, ¿qué puede decir? Muy cercanos a los que tienen ganado esta área. Entonces, no sé, tu metodología es experimentar, o realmente no tienes definida toda la metodología para esto. Sí, realmente vamos a trabajar un poco a modo de prueba y error. Vamos a empezar con estas herramientas que ya tenemos, que no vamos a cambiar mucho, a lo mejor el número de neuronas o de unidades, dependiendo de nuestra capacidad de cómputo. Sin embargo, ahí es donde vamos a empezar con prueba y error, o a lo mejor trabajar con una búsqueda de parámetros para ver qué podemos nosotros modificar. Bueno, muchas gracias. Sería todo. No, gracias a ustedes. Gracias, Leonardo. Te pido que por favor dejes de compartir tu pantalla. Vamos a la siguiente presentación, que es del alumno Noel Chaparro Portillo. Veo que ahí ya tiene abierta su cámara. Te pido que por favor nos compartas. Hola, Noel. Te pido que por favor nos compartas tu presentación para que la puedan ver aquí los maestros, y pues la indicación es la misma. Vas a tener 5 minutos y ya si te pasas de ese tiempo, pues te tendré que detener. Entonces, adelante, por favor. Hola, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Noel Chaparro Portillo, soy ingeniero físico, estudio la maestría en ingeniería en computación. Mi tema a investigar lo titulo Let the Market Speak, y básicamente es un enfoque de procesamiento del lenguaje natural para resolver la predicción o la dirección del precio de una criptomoneda del mercado, dado un problema que no tiene naturaleza de procesamiento del lenguaje natural. Entonces les voy a hablar un poco de lo que son las series de tiempo financieras para poder entender el problema. Pues básicamente una serie de tiempo financiera pues normalmente registra precios, retornos, volumen. Algunas de las características que estas tienen pues es que son bastante complejas, son caóticas, no son lineales y tienen bastantes ruidos. Normalmente pues las podemos encontrar en intervalos ya determinados, que vienen siendo minutos, horas, días. Normalmente esta información es la que se utiliza, y pues básicamente así es lo que se ve. Esta es una serie de tiempo del precio de una moneda. Entonces, bueno, dentro de este tema entra algo que se llama el High Frequency Trading, que no es otra cosa que son, digamos, estrategias de inversión en el cual utilizan, la ventaja competitiva de la velocidad, así como también, digamos, la colocación, qué tan cercanos están, digamos, de los proveedores de la información, para poder tener ventajas sobre los demás competidores, y así poder generar, mediante la aplicación de estrategias de inversión, pues ciertas ganancias, ¿no? Y esto es realmente algo que se utiliza y está controlado al 70%, digamos, por las computadoras en los mercados. Entonces, bueno, nuestra tarea es bastante sencilla de explicar, sin embargo, pues es bastante difícil de resolver. Entonces, dada una serie de tiempo, en este caso es una serie de tiempo, digamos, unidimensional, sin embargo, vamos a utilizar bastantes dimensiones. Dada una serie de tiempo, nosotros vamos a tomar un histórico y vamos a tratar de predecir a un momento futuro si la tendencia va a subir, va a bajar o se va a mantener dentro de ciertos intervalos.
Entonces, más o menos esta es la tarea. Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar es lo que normalmente consumen los que practican el High Frequency Trading, que viene siendo el Limit Order Book, que no es otra cosa que es algo que se encuentra prácticamente en todos los mercados financieros, en el cual se listan todas las órdenes pendientes a ejecutar. Por un lado tenemos las compras, por el otro lado tenemos las ventas, y pues no es otra cosa que la intención de cada uno de los participantes, así como también la percepción que tienen del mercado en cierto instante, ¿no? Entonces, bueno, dado esto, nosotros tenemos una hipótesis, la cual dice: la intención y percepción de todos los participantes en el mercado se puede capturar, sintetizar y utilizar para tareas de predicción a través del modelado de la información contenida en el LOB, como si se tratase de un lenguaje por sí mismo. En sí, lo que queremos tratar de capturar o de modelar es esa intención colectiva de todos los participantes en un determinado momento para poder así utilizarla y explotarla en un momento futuro. Entonces, bueno, voy a explicar un poco cómo son nuestros datos iniciales. Nuestros datos iniciales pues, son eventos. Los eventos se presentan de forma continua y pues, no tienen digamos, un intervalo determinado entre un evento y otro. Suceden dependiendo de la participación de cada uno de los participantes. Entonces, bueno, más o menos estos son los datos. Y a partir de esos datos, nosotros los agregamos en todas las órdenes de acuerdo si son compras o ventas, y de acuerdo y los organizamos por niveles. Y más o menos así se ve, estamos reconstruyendo, digamos, tenemos toda esa información y reconstruimos lo que es el Limit Order Book que vimos al inicio. Después de esto, pues nosotros preprocesamos la información y podemos sacarle alguna información extra, como por ejemplo el número de participantes, el tipo de orden, el tiempo que transcurrió entre una y otra, y una representación vectorial, pues sería esto que vemos acá, prácticamente pues son puros números, por cada instante de tiempo o por cada evento tenemos un vector de 73 características. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos, digamos, estos vectores apilados uno con respecto al otro? Entonces, pues creamos secuencias, ¿no? Que es algo más o menos como lo que se ve así, aquí en esta parte. Entonces, esas secuencias, nosotros registramos los cambios que hay entre secuencias continuas. Por ejemplo, aquí los que están etiquetados, las series que aparecen con un 0 y las series que aparecen con un 1, digamos que no hubo cambios durante esos eventos. Entonces, se registran de esa forma. Entonces, esto podemos verlo como una analogía a cómo se presenta un texto. Entonces, lo que tenemos aquí es una serie continua de unos podría ser una palabra, una serie continua de ceros podría ser otra palabra, y así. Entonces, lo que encontramos fue una analogía con algún texto que esté escrito. Por eso es que se titula Let the Market Speak. Entonces, bueno, si tenemos esta secuencia, vamos a caracterizar cada una de estas secuencias como si fuera un símbolo. Aquí pues aparecen como letras, porque son los símbolos que normalmente utilizamos para un abecedario, sin embargo, pues no son letras. Y a cada secuencia la vamos a caracterizar con un símbolo. Ahora, bueno, ¿y cómo sabemos cuáles son nuestros símbolos del mercado? Pues bueno, vamos a utilizar una clusterización de todos nuestros datos, es decir, de todos los estados posibles, opciones posibles de nuestro Limit Order Book, y de tal forma que nosotros obtengamos estos diferentes estados. Y esto que estamos haciendo por medio de la aplicación de K-Means es algo análogo a lo que se hace, digamos, en la cuantización de los colores en una imagen. Estamos reduciendo, digamos, esta imagen que está a 256 colores, lo estamos reduciendo, digamos, a 8 y a 4. Entonces, nosotros tenemos una infinidad o un número infinito de posibilidades en los estados del Limit Order Book, y lo vamos a reducir de tal forma que esté cuantizado. Esta forma cuantizada, alfabetos de símbolos, y estos alfabetos de símbolos, una vez que tenemos estos alfabetos, podemos cambiar nuestra secuencia original a una secuencia de símbolos de acuerdo al estado en el que se encuentre. Y al hacer esto, pues ya en lugar de tener, digamos, números, vamos a tener secuencias iguales, nos van a permitir formar palabras. Bueno, ¿y para qué hacemos esto? Te queda menos de un minuto. Perdón, Okay. Te queda menos de un minuto. Ok, muy bien. Ya cuando tenemos estas palabras, pues entonces ya tenemos un corpus de todas las palabras que tenemos. Teniendo estas palabras, nosotros podemos aprender word embeddings de acuerdo a estas palabras, porque nuestro corpus es bastante grande por la frecuencia en que suceden. Y con esto, pues aquí se centra la idea principal de Market Speak. Entonces, estamos haciendo una analogía de cómo con estas palabras nosotros vamos a dejar que el mercado diga si la dirección en un futuro va a ser a subir o a bajar o a mantenerse dentro de un intervalo. Entonces, regresando a la tarea principal, teníamos la tarea principal que era predecir la tendencia, sigue siendo la misma, sin embargo, nuestra señal ahora va a ser una secuencia, digamos, de palabras, que probablemente para nosotros no tengan un significado, sin embargo, para el modelo sí lo van a tener. Entonces, este problema se va a convertir en un análisis de sentimiento, como comúnmente se utiliza en procesamiento de lenguaje natural, con 3 clases a predecir. La metodología, pues, es el procesamiento de la información. Tenemos 2 meses continuos de información. Aproximadamente tenemos, en 10 días aproximadamente tenemos 100 millones de datos.
la parte del preprocesamiento está la reconstrucción del limit order book, la cuantización y generación de word embeddings del limit order book to back, y la vamos a probar en modelos como redes recurrentes, LSTMs y transformers, estos los últimos por ser el estado del arte, y como evaluación pues vamos a hacer una comparación estadística contra un modelo, digamos, un modelo dummy que clasifique ya sea la clase mayoritaria o sea de forma aleatoria. Las métricas que vamos a utilizar pues es la precisión, el recall y el F1 score. Esto porque probablemente las clases estén un poco desbalanceadas. Pues la utilidad del proyecto es un mejor entendimiento, digamos, el aporte de los word embeddings que no se han utilizado anteriormente. Es una técnica novedosa que no se ha visto aplicada en la literatura. Y pues no es la intención de la tarea, ¿verdad? Pero es posible un uso potencial para generación de señales de inversión y aplicación a estrategias de inversión. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Maestro Aguilar, ¿gusta iniciar, por favor? Sí, a ver, Noel, entonces tú tratas de predecir si la flecha va para arriba o para abajo. Así es. O si se mantiene dentro de cierto margen. Se mantiene el valor de una acción. Ajá. En este caso lo voy a hacer en el mercado de las criptomonedas, pero básicamente se podría extrapolar a una acción, por ejemplo. En el mercado, ahí te va, entonces la pregunta te la cambio. Hace poquito, de hecho hace unos días, Bitcoin bajó tremendamente. Sí. ¿Por qué bajó? Fue porque, bueno, el CEO de Tesla dijo que iba a dejar de utilizar Bitcoin porque pues digamos, consumía bastante, las transacciones de Bitcoin consumían bastante energía, ¿no? Y pues eso hizo que empezara a caer. Sí, o sea, entonces, fíjate cómo estos eventos que nada tienen que ver con el historial, sí. Pues digo, no se puede tener una bola de cristal, ¿verdad? O sea, eso me queda muy claro. Pero, entonces, ¿cómo definirías si fue un éxito o no tu predicción? Ok, bueno, retomando el comentario que hace, hay dos tipos de enfoques, ¿no? Cuando se hace ese tipo de predicciones o se trata de analizar la bolsa, que es el enfoque técnico y el enfoque fundamental. El fundamental básicamente pues estudia, digamos, la valoración de la empresa, posibles relaciones que tenga con otra empresa o noticias como este tipo, ¿no? Entonces lo que estoy analizando yo pasa a una escala mucho más pequeña, pasa en la escala de los milisegundos. Entonces yo voy a estar prediciendo no a lo que pase a una hora después, a lo que pasa un día después, una semana después, a milisegundos después. Entonces estas noticias, por muy impactantes que sean, los patrones que se dan a frecuencias tan bajas se repiten independientemente de lo que esté pasando a una frecuencia mucho más alta. No, sí, pero ¿cómo sabes si tu predicción fue verdadera o no? Luego ok, sí. Perdón. ¿Cómo sé si mi evaluación? Porque yo etiqueto mi dataset. Voy a elegir digamos, un margen. Yo tengo el historial, ¿verdad? Entonces elijo una ventana de tiempo para que sea mi historial, que es lo que voy a utilizar para poder predecir a un tiempo posterior. En ese tiempo posterior yo elijo un porcentaje en el que voy a considerar, ¿sabes qué? ¿Subió o bajó? Entonces yo voy a etiquetar todos esos ejemplos de tal forma que pues van a ser, es un dataset etiquetado con 3 etiquetas, 0, 1 y 2, que corresponde sube, baja o se mantiene neutral. Entonces así es como, no sé si responde a su pregunta. Sí, voy a utilizar un threshold. ¿Y luego analizas ese resultado para modificar algo o no? No, pues ese resultado es, digamos, es el ground truth, y sobre ese es el que va a aprender mi modelo. Es que mi modelo va a aprender desde los embeddings, o sea, va a tener una capa de embedding, y después del embedding es el que se va a alimentar a una red recurrente, a una LSTM o a un transformer. Ok, no, fíjate que está bien que hayas acotado esa parte de, pues a lo mejor las cuestiones del tiempo, que es muy poco, ¿no? Porque, digo, porque si no te tendrías que meter en broncas como la que te acabo de decir. O sea, como un factor externo te va Ahí sí es algo, la verdad, que tratar de predecir a un mes, digamos, entre más lejana esté la predicción, es más incierta. Entonces, trabajando digamos, a tiempos tan pequeños, hay patrones que se repiten bastante. Claro. Es como, por ejemplo, si viéramos, por ejemplo, la Tierra, si la vemos de lejos, nosotros la vamos a ver a lo mejor una forma esférica, ¿no? Pero si nosotros nos preguntan cómo es la Tierra y nosotros podemos ver nada más a 10 metros de distancia, nosotros vamos a decir es plana.
Entonces, cuando estamos haciendo proyecciones tan pequeñas, en realidad esos movimientos tan largos realmente no nos van a, digamos, no es algo que tenemos que considerar. Ok, ya está. Gracias. Sí. Por nada. Maestro Ramírez. Sí, muchas gracias. Bien, yo he visto, bueno, de todo lo que son modelos predictivos de mercado, y luego ya cuando los vemos contra la realidad, vemos que muchas veces fallan. Entonces, me gustaría conocer, y bueno, ya más o menos parcialmente lo respondiste ahorita con las preguntas del maestro, del doctor Aguilera. ¿Cuál es la diferencia de tu modelo predictor de mercado respecto a lo que ya existe, respecto a otros modelos y otros algoritmos? Ok. Bueno, de entrada, digamos, investigación relacionada a lo que es el high frequency trading, al menos, bueno, de entrada no es un tema que se haga, digamos, bastante por cuestiones económicas, ¿no? La mayoría de los que hacen investigaciones pues están, digamos, trabajando en el New York Stock Exchange o algo así. Pero bueno, las investigaciones que hay sí toman lo que es el Limit Order Book, que es esta información, digamos, con este nivel de granularidad. Digamos, la diferencia con respecto a esos y lo que yo estoy, digamos, proponiendo es que nunca se ha abordado tratar el mercado de tal forma como si fuesen palabras. Entonces, yo voy a, digamos, aprender este lenguaje de los estados, de estas fluctuaciones que hay. Yo voy a aprender este lenguaje para poder así entender, como que leer esas palabras, leer el mercado. Por eso el título se llama Let the Market Speak. Sí. Eso es algo que realmente no se ha utilizado. Ok, muy bien. Entonces, es la aplicación de las metodologías del lenguaje natural lo que estás proponiendo como novedad. Sí, sí se aplica el lenguaje natural para predicción del mercado, pero se aplica sobre texto. Es algo que no se ha utilizado antes porque yo no lo estoy aplicando sobre texto, lo estoy aplicando sobre estados, digamos, por así decirlo, infinitos del Limit Order Book. Ok, muy bien. Perfecto, gracias. Serían todas mis preguntas. Muy bien. Gracias. Bueno, agradecemos a Noel que amablemente nos presentó su investigación. Te pido que por favor dejes de presentarnos tu pantalla. Y ahora sigue la alumna Holanda Prieto. No sé si esté por ahí, maestra. Sí, ya vi que sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nuestros últimos dos ponentes forman parte del doctorado en ingeniería. Esto se lo informo a los revisores que seguramente ya lo habrán visto ahí en la distribución de las ponencias. Entonces, pues bueno, para que estén enterados de que la maestra Holanda forma parte y el maestro Aarón Narváez forman parte del doctorado en ingeniería. Adelante, maestra. Bueno, muchas gracias. Pues mi nombre es Holanda Prieto y voy a presentar esta investigación que está orientada a la segmentación de tumores en el cerebro utilizando una red tipo encoder-decoder junto con un módulo extractor de características. Esta investigación estuvo apoyada por la doctora Graciela Ramírez, el doctor Luis Carlos González, el doctor Roberto López y el doctor Manuel Montes. Bueno, primero que nada, la motivación de realizar esta investigación fue aplicar las estrategias de aprendizaje profundo para la tarea de segmentación de tumores en el cerebro. Esta tarea básicamente consiste en que se debe de segmentar el área de todo el tumor, el área del núcleo del tumor y el área de infiltración del tumor. Para poder utilizar estos modelos de deep learning, como son las redes neuronales convolucionales, es muy importante el conjunto de datos con el que vamos a entrenar el modelo. Nosotros elegimos tomar la base de datos de BRAS 2018, la cual está constituida por 210 diagnósticos de pacientes con tumoraciones de alto grado y 75 diagnósticos de pacientes con tumoraciones de bajo grado. También utilizamos un conjunto de validación de datos de 66 pacientes. Estos diagnósticos nos los dan sin una etiqueta, por lo cual no pudimos hacer una evaluación local y la tuvimos que subir a una plataforma externa. Bueno, básicamente una imagen de resonancia magnética está constituida por 4 modalidades. Esas 4 modalidades pues se analizan por los especialistas para poder identificar características muy específicas de los tumores como son la ubicación, el tamaño, el nivel de infiltración, la necrosis que pueden tener y esto pues conlleva aterrizar un mejor diagnóstico y posteriormente tratar al paciente con medicamentos y un seguimiento más adecuado que incremente su calidad de vida.
Sin embargo, cuando estamos manejando estos modelos, pues, que producen esta segmentación automática, utilizamos principalmente 3 métricas, que es el coeficiente de similitud. Lo que hace esta métrica, pues, es evaluar mi etiqueta, que es proporcionada con el conjunto de entrenamiento, de base de datos de entrenamiento, y evalúa la segmentación que está produciendo mi modelo y pues nos dice qué tan bien o qué tan mal la está produciendo. También la métrica de especificidad, que evalúa qué tantos verdaderos negativos marca mi resultado, y la sensitividad, que evalúa qué tantos buenos positivos tuvo la segmentación. La arquitectura pro tarea fue una arquitectura de red neuronal convolucional tipo encoder-decoder, donde vemos que la parte del encoder utiliza conexiones residuales. Eso permite el entrenamiento de la red, pero también utiliza convoluciones anisotrópicas. Estas convoluciones anisotrópicas, debido a que estamos manejando tensores de 3 dimensiones, permiten que las características aprendidas de la parte del encoder puedan ser localizadas en los diferentes planos ortogonales de la segmentación. Y el módulo extractor de características lo que hace es que recibe la información aprendida de la parte del encoder y se aplican capas de dilatación con diferentes rates. Estas capas de dilatación permiten incrementar el campo de visión de las características aprendidas y poder pasar más características, como lo vemos en esta imagen, hacia la parte del decoder, que finalmente nos van a robustecer más esa segmentación. Bueno, la metodología que se utilizó fue que tratamos el conjunto de datos, tratamos las 4 modalidades más la etiqueta, se representó con tensores de 3 dimensiones y posteriormente se aplicaron pues argumentación en los datos que pudieran robustecer el aprendizaje de la red. Una vez que ya fue entrenada la red, pues producimos los resultados y establecimos un valor de referencia para posteriormente poder identificar de manera pues más reservada que va para el área de infiltración del tumor, que va para el área del núcleo del tumor y que va para el área del todo el tumor. En la evaluación que hicimos de manera local, cabe destacar que lo realizamos en un equipo no especializado de no mucha capacidad y replicamos 3 modelos bases del estado del arte. Y pues nuestro modelo tuvo muy buen desempeño en el área de la segmentación de todo el tumor y en el área de la infiltración del tumor. La base de datos de entrenamiento se dividió para hacer esta evaluación local en 80-20, donde el 20% pues se utilizó para la evaluación. Y la implementación de los 3 modelos bases, pues también utilizamos la misma estructura para el entrenamiento y la validación. Los 66 diagnósticos de pacientes que no contábamos con una etiqueta se subieron a la plataforma de Cívica y vemos que los resultados obtenidos fueron congruentes con los que obtuvimos de manera local. Posteriormente, agarramos los ensambles que se han propuesto en el estado del arte para esta tarea de segmentación y aún así, comparando que son varias redes que se utilizan para esta tarea, nosotros nada más utilizamos una red, vemos que nuestro modelo pues todavía pudo superar algunos modelos propuestos de este challenge. Y finalmente, pues agregamos 2 tipos de segmentaciones producidas, una muy buena segmentación que fue para un paciente con diagnósticos de tumores de alto grado. Esta es nuestra predicción, esta es nuestra segmentación, esta es la etiqueta y vemos que obtenemos muy buenos resultados en la métrica de similitud. Y también, por otra parte, las áreas de oportunidad del modelo, pues nos arrojan que uno de los mayores problemas son con los diagnósticos de pacientes de tumoraciones de bajo grado, en específico en las áreas del núcleo del tumor y la infiltración del tumor. Cabe destacar que esta investigación, pues la presentamos el año pasado en el Congreso de ROPEC y pues básicamente, pues es todo por mi parte. Agradezco su atención. Creo que sí duré los 5 minutos y me quedo pues al pendiente de sus comentarios. Gracias. Gracias. Doctor Aguilar, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal, Holanda? Oye, a ver, aquí esta pregunta no va tan técnica, ¿eh? A lo mejor no vienes preparada para eso. Ya me... Digo, porque la parte técnica sí vi que la manejabas muy bien y todo eso, pero ahí te va. ¿Qué tan relevante es poder hacer esto con Machine Learning? Pues
en lo personal considero que es muy relevante, debido a que este trabajo que realizan sobre todo los especialistas para poder valorar todas esas imágenes médicas, identificar todas esas características, requiere muchos años de especialización. Entonces, debido a circunstancias ajenas, a veces ponen a especialistas que no están muy preparados y realizan diagnósticos de estas imágenes médicas, no solamente hablando de las imágenes de resonancia magnética, sino vamos a suponer unos rayos X, y hacen un mal diagnóstico que al fin y al cabo, pues, no sirve para la evaluación de un tratamiento y precisamente a veces generan estrés innecesario en los pacientes que no hay. O sea, esto sí es, digo, yo estoy pensando que un especialista ve estas imágenes y así te dice, ahí está la bronca. Pero no es así entonces. No es tan fácil. Por ejemplo, cuando van a hacer un diagnóstico de, por ejemplo, con imágenes de resonancia magnética, estamos hablando que te proporcionan pues un archivo extenso en el cual el radiólogo tiene que analizar todas las zonas, cortar por partes esa imagen de resonancia magnética y posteriormente analizar esos hallazgos encontrados, hacer una narrativa y segmentar esos pedacitos para posteriormente, ahora sí, hacer una interpretación de lo encontrado en esas imágenes de resonancia. Oye, y esto que me estás diciendo, ¿lo traes en tu disertación ahí? Pues, es que este precisamente no es mi tema de investigación para el doctorado, pero es una investigación que empezamos a realizar en el área de las imágenes médicas. Sí, la disertación del protocolo, ese es otro tema. Ok. Perdón. No, pues sale, pues. Era toda la pregunta. Gracias, Yolanda. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Ramírez. Sí, muchas gracias. Ahí las capas de dilatación de tu red son convoluciones traspuestas o de qué se componen las capas de dilatación del decodificador. Bueno, en qué consisten las capas de dilatación es que cuando yo le doy un tamaño del kernel, por ejemplo, lo que hacen esas capas de dilatación al aplicar diferentes rates es que expanden hacia afuera lo que están visualizando. Sí, pero almacenan en el mismo tamaño, las características no incrementa el tamaño del kernel, sino expanden la longitud hacia donde ven, pero como quien dice, jalan y las acomodan en el tamaño que tengo para almacenar. Sí, bueno, mi pregunta es, por ejemplo, típicamente esas las capas del decodificador de los redes autoencoders son convoluciones traspuestas. Entonces, en este caso, ¿de qué constan las capas de dilatación? ¿Son convoluciones traspuestas o qué otro tipo de modelo es para hacer esta dilatación? Bueno, no es un autoencoder, es un encoder-decoder, y son capas de convolución transpuesta. Ok, muy bien. En tu metodología de selección de, ¿cómo se llama? De la red, de codificador, que se les conoce como autoencoders, ¿podrías decirme cuántas capas seleccionaste? No alcancé a escuchar para el codificador, cuántas para el decodificador y por qué seleccionaste esa cantidad de capas y todos los hiperparámetros. ¿Cómo fue tu manera de seleccionar o diseñar la arquitectura de la red? Ok, nos inspiramos en el modelo de UNet, ya que es una red tipo encoder-decoder que se presentó en el 2015, pero a la fecha sigue trayendo muy buenos resultados en las imágenes médicas. Esa fue una de las características por qué elegimos la arquitectura encoder-decoder. ¿Sí? Ya no me acuerdo de las otras preguntas. De los hiperparámetros también nos basamos en lo que dice la literatura para poder ajustar ese entrenamiento y poder eficientar el aprendizaje. Las conexiones residuales pues sí fueron aparte. Las skip connection que se realizaron de la capa del encoder al decoder pues nos ayudaron a fortalecer un poquito más la segmentación en la parte del decoder. Ok, pero por ejemplo, no sé, no recuerdo cuántas capas tiene el codificador, pero por ejemplo, ¿cuántas
¿cuántas capas tienes ahí de convoluciones residuales y anisotrópicas? Son 5 más el módulo extractor de características y luego ya la capa del decoder. Ok, ¿por qué esas 5? 5 bloques de convolución. Nos basamos en la literatura, básicamente. Okay. No hay algún específico de por qué, sino simplemente nos basamos en la literatura. Ok, nada en la literatura. ¿Y las capas de dilatación cuántas tienes? Las capas de dilatación son 3 capas de dilatación en el módulo extractor de características. Ok, muy bien. Veo que tienen muy buenos resultados en el dataset. Podríamos decir que estos resultados son generalizables a otro tipo de dataset o a otro tipo de, bueno, sí, a otros datasets en general, o nada más ahorita podríamos decir que tenemos estos buenos resultados en este dataset. Bueno, se probó también con el 2017 y hay una congruencia con los datos, Okay. con el conjunto de datos del 2017, pero cabe mencionar que el conjunto de datos del 2017 no tiene mucha variación en los diagnósticos que están agregando al 2018, entonces pues no tomamos mucho como relevancia eso. Ok, muy bien. Entonces consideramos que sí es generalizable el entrenamiento que tuvo. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias a la maestra Holanda por su amable presentación. Vamos a ir con la última presentación de la tarde. El siguiente ponente sí está por aquí o no está, porque no. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Aaron. Si gustas presentarnos tu pantalla, por favor, ya para finalizar esta segunda sesión. Listo. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, ahí se ve perfectamente, ahí estamos viendo. Entonces tienes 5 minutos. Si gustas iniciar, por favor. Ok, buenas tardes, mi nombre es Aaron Narváez. Mi presentación se titula Mi smartphone, mi copiloto, usando inteligencia artificial para mejorar estilos y maniobras de conducción. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se pierden aproximadamente 1.350.000 vidas a causa de las malas prácticas de manejo. De estas, más del 50% se deben a estas prácticas. En México, más del 92% de los accidentes fatales que fueron causados por algunos de los conductores. Las malas prácticas de manejo son aquellas que son propensas a causar accidentes. Algunas de estas son las aceleraciones, las frenadas repentinas o los cambios de carril. Estas maniobras son características de estilos de conducción. Otros tipo de estilo de conducción que puede causar accidentes son las personas distraídas. Y aunque el uso del celular es responsabilidad de los conductores, en los últimos años se ha visto un incremento en los accidentes debido a su uso. Ante esta problemática, algunas aplicaciones han buscado convertir este potencial distractor en una herramienta que ayude al conductor. Un ejemplo es Google Maps, que nos ayuda a localizar direcciones e incluso lo hace con comandos auditivos, intentando evitar que interactuemos con el celular. Estas aplicaciones se ayudan de los fuentes de información o sensores que incluye el celular. Algunos de estos son el GPS, el acelerómetro, el giroscopio, o entre otros. El principal problema de estas fuentes de información es que incluyen mucho ruido. Y si nosotros queremos utilizar más fuentes de información en nuestra clasificación, también estamos incluyendo más ruido. Nosotros no solo queremos utilizar un algoritmo que aprenda a identificar los patrones que nos puedan clasificar la maniobra, nosotros también queremos que nuestro algoritmo aprenda a identificar el ruido y lo descarte. Por consiguiente, el principal objetivo de nuestra investigación es diseñar un modelo de aprendizaje profundo para la clasificación de maniobras y estilos de conducción que sea capaz de filtrar la información de diversas fuentes a través del análisis de las señales de sensores presentes en teléfonos inteligentes. El segundo objetivo sería desarrollar una herramienta de software para teléfonos inteligentes que implemente los modelos diseñados con el fin de retroalimentar al usuario sobre sus prácticas de conducción. La metodología que seguimos fue la siguiente. Iniciamos con una revisión de la literatura con respecto a la clasificación de maniobras y estilos de conducción y métodos de fusión. Continuamos con una selección de conjuntos de datos para probar los modelos que diseñamos. Diseñamos modelos de 3 etapas basados en la literatura. Después procedimos a evaluar los modelos. Para ello utilizamos la métrica valor F1 o el F1 Score. También utilizamos el método de evaluación cruzada con 10 iteraciones. Y todos nuestros modelos los comparamos con Inception Time, que fue propuesto por Faguas y colaboradores en el 2019, y es considerado el arte
considerado estado del arte por su desempeño en la clasificación de series de tiempo. Los modelos que nosotros proponemos se componen de 3 etapas. La primera etapa es la extracción de características, en la que utilizamos diferentes composiciones de redes de convolución. A grandes rasgos lo que queremos es buscar representaciones de cada una de las entradas de manera individual. Después utilizamos una etapa de unión de la información. En esta etapa utilizamos una unidad de compuerta multimodal reducida, que lo que busca es encontrar una representación intermedia y además nos ayuda a filtrar aquella información irrelevante. Al final utilizamos, en la clasificación utilizamos un Global Average Pooling y ¿cómo se llama? Y una capa totalmente conectada. Bueno, por último les muestro los resultados obtenidos en el conjunto de datos de UAH. Fue propuesto por Romero y colaboradores en el 2016. Y lo interesante es que incluye múltiples fuentes de información. Y algunas de las fuentes de información fueron creadas a partir de los datos que provee la cámara. Nosotros utilizamos 8 fuentes de datos y de estas 8 fuentes muchas incluyen solo ruido. Cuando nosotros probamos nuestros modelos con Transaction Time utilizando todas las fuentes de información, nuestro modelo lo supera en más del 30%. Si nosotros hacemos la clasificación de manera individual para cada una de las fuentes de información, en la mejor clasificación nuestro modelo lo sigue superando en más del 20%. Incluso si nosotros seleccionamos las mejores clasificaciones para cada una de las clases, por cada una de las fuentes de información, nuestro modelo lograba superarlo en más del 5%. Del lado derecho vemos una gráfica que nos dice el porcentaje de información que nuestra compuerta deja pasar para cada una de las fuentes de información. Y podemos ver que las fuentes de información que selecciona como las fuentes de información como las que contienen más información, son consistentes con las mejores clasificaciones hechas con Inception Time de manera individual. Con esto concluimos que abstraer de manera individual cada una de las entradas mejora la clasificación. Además, el uso de la compuerta también nos eleva un poco la clasificación con respecto a otros métodos, como serían la convolución o incluso el STM. Actualmente estamos trabajando en el desarrollo del software que implemente estos modelos. Sabemos que es un tema actual y que incluso compañías de seguros de Estados Unidos y Europa están implementando el modelo de paga por cómo conduces, y que este modelo ha logrado buenos resultados en esos países. Y por mi parte es todo. Gracias, Aaron. Doctor Aguilar, ¿gusta iniciar, por favor? Sí, gracias, Miguel. Oye, Aaron, a ver, regrésate mero al principio de la presentación. A ver, o sea, vas a usar el acelerómetro, no entendí, o sea, ¿vas a utilizar el acelerómetro para ver cómo conduce la persona o cómo? Sí, básicamente es utilizar el teléfono celular. El teléfono celular nos incluye todos esos sensores que son acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, GPS, cámaras de video. Pues, la idea es utilizar todas las fuentes de información que nos ofrece el celular para clasificar las maniobras que realizan las personas, considerando que estas maniobras son las características de un estilo de conducción. ¿Y el dataset tiene esos valores? Probamos en 3 distintos datasets. 2 de los datasets incluyen datos del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. El dataset que mostré aquí, que fue el que tiene mejores resultados con nuestros modelos, fue por el hecho que tiene fuentes de información de acelerómetro, giroscopio, GPS, incluye información de la carretera que fue procesada a partir de los videos tomados, que incluye la posición del vehículo con respecto a la carretera, cantidad de autos, velocidad límite de la carretera, entre otros datos. Todo ¿y incluye la etiqueta de... sí, ya viene. ¿De qué tan mal conduce o cómo? No, incluye la etiqueta. Bueno, en esto lo que estamos haciendo es ahorita clasificando maniobras. Lo que incluye es la etiqueta de las maniobras que se realizaron en estos segmentos. De la maniobra. Así es, de las maniobras. Y de hecho, bueno, vienen etiquetados, el dataset viene con las series de tiempo de todos los... Perdón, viene completa, entonces nomás nos dicen en tal minuto ocurrió tal evento y bueno, y tú vas a agarrar las maniobras y con el tipo de maniobra es con lo que vas a decir cómo se comporta. Sí, vamos a crear un criterio para decidir eso.
Sí, en la parte en la que estamos trabajando ahorita, a partir de las maniobras, crear los criterios para saber cómo manejan. Bueno, porque digo, una cosa es que lo bueno es que estás utilizando ya porque cómo vas a generar o sea, cómo probarías tu app, o no sé si ese sea el... Sí, lo que queremos en un futuro es poder... o cómo sería el asunto. Primero sería, bueno, la idea es ver si realmente una aplicación de este tipo puede mejorar el estilo de conducción de las personas. Básicamente sería identificar las maniobras agresivas, sobre todo que realiza un conductor, y digamos en un lapso de 3 meses ver qué maniobras agresivas realizó, y a partir de eso dar recomendaciones, a ver si con ese tipo de recomendaciones puede mejorar su estilo de conducción. Sabemos que muchas personas que tienen un estilo de conducción agresivo realmente no saben que tienen un estilo de conducción agresivo. Digo, a todos nos ha pasado que le decimos a una persona, ¿y por qué manejas tan fuerte? ¿O por qué te atravesaste? Y se les hace normal porque ellos lo hacen todo el tiempo. Y bueno, este tipo de paga por cómo conduce ya se está volviendo muy popular en Estados Unidos y en Europa y en otros lugares. Ya. Ok, gracias por las aclaraciones, Carlos. Doctor Ramírez. Ok, muchas gracias. A ver, aquí pues el dispositivo móvil te entrega una serie de variables, pero no me queda claro cómo entran a tu modelo. ¿Entran a todas como forman un tensor o forman un vector, o cómo entran a tus capas convolucionales? Sí, utilizo todas las señales, son series de tiempo. Son series de tiempo. Ahorita estamos haciendo una frecuencia de muestreo de 10 Hz, o sea, en pocas palabras. Tenemos vectores de 40 Hz y estamos utilizando 3 ejes para cada una de nuestras fuentes de información. Entonces, las entradas son de 40 por 3. Entran a nuestras etapas a nuestra etapa de extracción de características, que se compone de redes de convolución. Y antes de entrar a la etapa de la unión, tenemos tensores de 40 por 32, que son los filtros que aplicamos. Ok, ¿cuántas capas de convolución tienes ahí? Bueno, hicimos diferentes composiciones, así como lo comenté. La primera composición, la más sencilla, es una capa de convolución. La segunda son 2 capas de convolución. Y las que mejores resultados dieron fueron capas Inception, que realmente la capa Inception se compone de diferentes capas de varias capas de convolución, que son como 6 capas de convolución. Okay. ¿Y por qué crees que haya tenido más éxito el modelo de Inception? Me llama la atención eso. Bueno, estas capas Inception, como comenté, son parte del modelo de Inception Time, que ha tenido muy buenos resultados en los últimos años, que se basa en el modelo Inception V2, si mal no recuerdo. Sí. Es la manera en que ellos buscan en que la composición de las capas busca los diferentes patrones, porque por el tamaño de los filtros busca patrones tanto de cortos como largos. Entonces, esa yo creo que es la razón que las capas Inception han dado muy buen resultado. Sí, porque siempre se me ha hecho como muy abstractas las características que encuentra Inception. Y se me hace complicado, por eso me llama la atención de que te haya resultado mejor las capas de Inception. El modelo de unión de información, ¿cómo entran las capas, el modelo de las capas convolucionales a ese módulo? Ahorita me hablaste de cómo entra el tensor, pero Sí, bueno, las capas multimodales fueron propuestas por Arevalo en el 2017. Básicamente lo que hacen es que buscan una representación basada en el historial de las entradas. Sí. Entonces, ese historial que está representado con la sigmoide, ahí va, ese se multiplica por las entradas y nos determina, bueno, como por la misma función sigmoide que nos define valores de 0 a 1, nos determina la cantidad de información que va a dejar pasar. Sí. Ahora, como nosotros trabajamos en 2 dimensiones y este modelo fue propuesto para una dimensión, a la hora que nosotros pasamos ese modelo para trabajar en 2 dimensiones, nos dimos cuenta que por la característica de las operaciones podíamos reducir la cantidad de neuronas de compuerta, esa se llama esta naranja, y utilizamos una neurona de compuerta para todas las entradas en vez de utilizar una para cada una de las entradas. Y este pequeño cambio no solo nos redujo los parámetros, sino que nos subió un 2 y un 4% la clasificación, porque así consideramos todas las entradas como historial.
Ah, ok, muy bien. Y así ya es más sencillo hacer la clasificación con la capa totalmente conectada. Sí, de hecho, la salida de la unión es, por ejemplo, si aquí me llegan 8 fuentes de información de 40 por 32, la salida de esta compuerta es de 40 por 32, o sea, como si fuera una sola fuente de información. Luego sigue el Global Average Pooling, por lo tanto, nomás llegan 32 parámetros a la etapa de clasificación. Ok. ¿Y por qué? Fíjate que también se me hace curioso, Average Pooling, casi siempre hablan del Max Pooling. En tu caso, ¿así es como estaba definido tu modelo de unión de información o por qué el Average Pooling? Bueno, probamos varios métodos, incluso probamos el Flatten para no quitar información. Y el Global Average Pooling fue el que mejor resultado nos dio, incluso que nos es un poco curioso porque no lo esperábamos. Pero en varios experimentos que hicimos fue el que mejor resultado nos dio. Va, ¿y por qué sería? Está extraño. Me imagino que es por la manera en que se une toda la información en la etapa de unión. Está interesante eso. Bueno, ok, no, pues serían mis preguntas. Ok, muchas gracias. Ok, gracias, Aaron. Te pido que por favor dejes de presentar tu pantalla. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues ya con la presentación del alumno Narváez, damos por finalizada esta segunda sesión de presentaciones. El día de hoy nos tocó pues las presentaciones de la maestría en Ingeniería en Computación. Y el día de mañana tendremos las presentaciones de la maestría en Ingeniería en Vías Terrestres. La cita es a las 4 de la tarde. Entonces, pues siendo las 5:41 de la tarde, me voy a permitir dar por finalizada esta segunda sesión de presentaciones de nuestro tercer coloquio de investigación. A nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, les agradecemos a todos y a todas por haber estado en esta sesión. Entonces, muchas gracias, muy agradecidos por su presencia y que pasen una excelente tarde. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.